Hola, estimados estudiantes de primero medio, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a revisar la guía número 11, ya, que recuerden que estamos tratando el tema de la unidad de la luz, ya, y vamos a ir avanzando. Ya se envió la primera guía número 10, hablaba de la luz, ¿cierto? Los conceptos básicos, perdón, la guía 9, ¿sí? Y en esta guía voy a retomar un poco algunas cosas que tal vez no he mencionado anteriormente, pero que es importante que ustedes sepan, ¿ya? Y por eso, ¿cierto? Voy a partir con una parte de esta presentación que tiene que ver con la luz, ¿ya? Aquí hay un resumen de la unidad anterior de sonido, ¿cierto? Que se dice sonido, una onda mecánica y longitudinal. Estamos recordando lo de la unidad anterior que fue sonido, ondas y sonido, ¿ya? El sonido es producido por un cuerpo material que vibra, puede ser infrasónico, ultrasónico, sonido audible, ¿ya? Lo percibimos mediante el sonido audible, se percibe mediante el oído, o, ¿cierto? El órgano auditivo. Posee tres características: intensidad o volumen, ya, timbre, tono o altura, entre otras cosas, por cierto, que vimos más cosas del sonido, ¿ya? Pero estamos viendo la unidad de luz, y para mí es importante que ustedes sepan algunos detallitos, ¿verdad?, que tienen que ver con esta unidad y que no ha aparecido en las guías anteriores, ¿ya? Ah, bueno, aquí, cierto, el sonido experimenta transmisión, efecto Doppler. Fíjense que todos los fenómenos ondulatorios, ya sea en el sonido, ¿verdad?, o en la luz, van a aparecer todos. En la luz también aparece transmisión, en la luz también aparece efecto Doppler, ¿ya? En la luz también, ¿cierto?, tenemos distintos tipos de frecuencias y longitudes de onda, ya que se va a manifestar de manera distinta, ¿verdad? En el sonido se manifestaba, por ejemplo, eh, se manifestaba la frecuencia, ¿verdad?, con una nota musical, por ejemplo, y en la luz se manifiesta con un color, me refiero a la luz visible, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la unidad de la luz? Que no los había visto, no los había mencionado anteriormente, ¿verdad? Son reconocer la naturaleza dual de la luz. Eso que quiere decir que se comporta como onda y como partícula, ¿ya? Reconocer la luz como una onda electromagnética transversal. Analizar situaciones en las cuales la luz se transmite en distintos medios. Comprender las situaciones en las cuales la luz blanca experimenta descomposición, por ejemplo, la formación de arcoíris, ¿ya? Comprender las características de la luz láser. Más adelante vamos a ver qué son los láser, ¿ya? Aplicar los conceptos vistos a la solución de problemas, ¿ya? Partimos con una pregunta. Dice, dice, algunas aves tienen la capacidad de ver en la región ultravioleta del espectro electromagnético. Ya recuerden que, como ya hemos visto en la guía anterior, cuando vimos el espectro electromagnético, la luz ultravioleta, ¿cierto?, no está en el espectro visible, sino que es parte del espectro que nosotros no podemos ver, que tiene una mayor frecuencia que la luz violeta. Sí, por eso se llama ultravioleta. ¿Ya? Solo con esta información se puede afirmar correctamente que A. Dichas aves pueden ver en un intervalo de longitudes de onda más amplio que los humanos. No podemos saber, ¿ya? B. Los humanos pueden ver en un intervalo de frecuencias más restringido que dichas aves. Tampoco podemos saber porque no conocemos el espectro del ave, ¿ya? C. Dichas aves pueden ver luz con frecuencias más altas que los humanos. Eso sí, ¿ya? Porque la frecuencia del ultravioleta es mayor que el violeta, ¿verdad?, que la luz visible. D. Dichas aves pueden ver luz de longitudes de onda mayores que los humanos. No, porque la frecuencia, ¿cierto?, es inversamente proporcional a la longitud de onda. Mientras mayor frecuencia, menor, mientras mayor frecuencia, ¿cierto?, menor longitud de onda, y no al revés. Y la máxima frecuencia que pueden ver los humanos es más alta que la máxima frecuencia que pueden ver dichas aves. Tampoco, porque si no conocemos el espectro, el rango de frecuencias en que puede ver el ave, no podemos saber ninguna de esas cosas, ¿ya? Entonces la respuesta correcta sería la C. Aquí me aparece, ¿ya? No aparece la respuesta, más adelante hay preguntas con respuestas. Pero la respuesta correcta es la C, ¿ya? Que el ave puede ver en longitudes de onda mayores que el máximo que ve los humanos. Ya, la luz es un tipo de energía que nos permite ver los objetos que nos rodean, ¿cierto? La luz proviene de una fuente de luz, y aquí tenemos varias. Tenemos una ampolleta, un foco neón, un hongo, ¿verdad?, que tiene bioluminiscencia, que está más abajo, ya que es este que está aquí, ese hongo, una vela y la luz de la luna. Pero fíjense que todo esto, a pesar de que todos estos elementos que he mostrado acá emiten luz, pero no siempre son emisores principales de la luz.
Es decir, no todos producen luz propia. Por ejemplo, ¿quién produce luz propia aquí? Los focos, el hongo y la vela. La luna no, porque la luna refleja la luz del sol. Entonces, recuerdo eso, ¿cierto? Tenemos distintos tipos de fuentes luminosas. Por ejemplo, tenemos las fuentes naturales, ya aquellas que emiten luz sin intervención del hombre. Y aquí tenemos, por ejemplo, el sol y una luciérnaga, ya que es una reacción química, bioluminiscencia se llama eso, y que permite emitir luz, bueno, por varias razones, para alimentarse, para reproducirse. ¿Ya? Y las fuentes artificiales, que a pesar de que emiten luz propia, pero son artificiales, son creadas por el hombre, por ejemplo, la ampolleta y la vela. Ya tenemos entonces fuentes naturales y fuentes artificiales. También tenemos, ¿cierto?, fuentes primarias. Por ejemplo, fuentes primarias son aquellas que emiten luz propia. Ya aquí pueden ser, ¿cierto?, naturales o artificiales, la luciérnaga y la ampolleta. Y las fuentes secundarias son aquellas que reflejan la luz que proviene de otro lugar, por ejemplo, la luna y los espejos. También tenemos ciertos objetos que son transparentes. Por ejemplo, los que permiten, los transparentes son aquellos que permiten ver a través de ellos completamente. ¿Sí? Por ejemplo, esta pantalla que se ve acá, una ventana, ¿ya? Una hoja, una lámina transparente de papel celofán, ¿ya? Bueno, las alas de esta libélula no sé si serán tan transparentes. A mí me tinca que son más translúcidas, como lo que dice aquí abajo. Translúcidas, aquellos que permite, ¿cierto?, pasar la luz, pero se ve la forma, pero no sus detalles. Por ejemplo, una ventana pintada que normalmente se llaman vitró o vitrales, ¿ya? Una tela, ¿verdad?, que permite ver la forma de la mano, pero no el detalle, y la pantalla de una lámpara, ¿cierto?, de muralla o apliqué, que también permite pasar la luz solamente. Y tenemos los objetos opacos, que son aquellos que, perdón, objetos opacos son aquellos que no permiten ver a través de ellos, por ejemplo, una pared de ladrillos, ¿ya? Madera, ¿cierto? Una pared de madera y un espejo, que a pesar que el espejo refleja una imagen, pero no permite ver a través de él porque no es transparente. Ya. Veamos entonces una pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes fuentes de luz es o son secundarias? Una linterna encendida, la luna llena, un espejo reflejando la luz del sol. Las secundarias son aquellas que reflejan luz. ¿Sí? Tenemos la luna llena y el espejo. La respuesta correcta debería ser 2 y 3, porque la linterna encendida emite luz propia. Ya, la respuesta correcta es solo 2 y 3. Ya. Ya, aquí tenemos, ¿cierto? Respecto de la naturaleza de la luz, tenemos teoría ondulatoria, teoría corpuscular y teoría dual. Ya, y aquí tenemos tres personajes. Tenemos a Christian Huygens, a Albert Einstein y a Isaac Newton. ¿Ya? Si relacionamos cada uno de ellos, la teoría ondulatoria, ¿verdad?, la propuso el señor Huygens. ¿Sí? La teoría corpuscular la propuso el señor Newton. Y la teoría dual la propuso el señor Einstein. Bueno, Albert Einstein no pertenece a la época de los otros dos personajes. Isaac Newton y Christian Huygens son de la misma época, más o menos entre 1600 y 1700. Y obviamente Albert Einstein, cierto, es del siglo XX. Recuerden que Albert Einstein falleció más o menos en el año 1955, creo. ¿Ya? Sigamos. Ya la luz como onda electromagnética y transversal, ¿cierto? Medio transparente y homogéneo, la luz viaja en línea recta. Eso es importante entenderlo. La luz viaja en línea recta, ¿sí? Independiente de que dentro de un medio se pueda curvar. Pero cuando no tiene obstáculos, viaja en línea recta. Aquí tenemos, ¿cierto?, la luz que entra a una caverna, ¿ya? Y la luz que emite un faro. Ya, el espectro electromagnético, fíjense que ya hablamos de esto, y el espectro electromagnético, ¿verdad?, es aquel que contiene todas las ondas electromagnéticas que se han encontrado. Y aquí tenemos de izquierda a derecha va aumentando la frecuencia, y también de izquierda a derecha va disminuyendo la longitud de onda, y viceversa si voy de derecha a izquierda. O sea, de derecha a izquierda tengo disminución de frecuencia, pero aumento de longitud de onda. Y la luz visible, fíjense que es este pequeño tramo que se ve acá, ¿ya? Y que tiene que ver principalmente con lo que podemos ver, con los colores. Las otras ondas no podemos verlas, tenemos que usar a lo mejor algún dispositivo especial. Por ejemplo, para ver en infrarrojo deberíamos usar una cámara infrarroja, y para ver ultravioleta también. Hay unas luces, ¿verdad?, que se llama luz negra,
que permite ver, ¿cierto?, la emisión ultravioleta. ¿Ya? Aquí dice, mientras mayor es la frecuencia, menor es la longitud de onda. Ya hablamos de eso en la guía pasada, así que no es necesario que lo mencione de nuevo. Y tenemos una pregunta. Respecto de la luz visible, ¿es correcto afirmar que transporta mayor energía que los rayos X? No, porque los rayos X, ¿cierto?, tienen más frecuencia, más energía. Recuerden que la frecuencia y la energía son directamente proporcionales. A medida que aumenta una, aumenta la otra. ¿Ya? Entonces no transporta más energía que los rayos X y la luz porque está antes. Su mayor longitud de onda corresponde al color rojo. ¿Ya? Mayor longitud de onda a luz visible corresponde al color rojo. Sí, podría ser, ¿cierto? Veamos las otras. ¿Posee una frecuencia mayor que la radiación ultravioleta? No, porque la ultravioleta tiene mayor frecuencia también, igual que los rayos X. ¿Su mayor frecuencia corresponde al color violeta? Su menor frecuencia, perdón. ¿Su menor frecuencia corresponde al color violeta? No, su menor frecuencia corresponde al rojo. ¿Y viaja más rápido en el agua que en el aire? No. Vamos a ver después con la refracción, ¿cierto? Que pierde velocidad la luz cuando está en un medio que no es el aire o el vacío. La respuesta correcta es B. Su mayor longitud de onda corresponde al color rojo. ¿Ya? Ya. Y creo que hasta ahí solamente vamos a llegar por esta parte. ¿Ya? Vamos a ver ahora qué pasa con la guía que les dejé, la guía número 11. Voy a dejar de compartir un poquito. Vamos a ver la guía número 11. Aquí está la guía número 11. La voy a poner desde el principio para que ustedes... Ya, aquí vamos a ir para arriba. Ya, en la guía número 11, ¿cierto? Vamos a hablar de las propiedades de la luz, principalmente la reflexión, la refracción y la difracción, que son tres propiedades importantes y que también aparecen en el sonido, ¿ya? Y la reflexión se refiere, ¿cierto?, a cuando una onda, en este caso una onda luminosa, incide sobre una superficie, ¿verdad?, y se devuelve hacia el mismo lado, por decirlo de alguna manera, del medio donde provenía, ¿sí? Eh, y en cuanto a la reflexión, podemos aquí mencionar claramente dos tipos de reflexión. La reflexión difusa, ¿ya?, que es aquella que se produce cuando la superficie de donde incide la luz es irregular. Por ejemplo, el pavimento de la calle, un montón de tierra, ¿cierto? O arena, o ladrillo, ¿verdad? Que no es una superficie pulida. Fíjense que los rayos paralelos que vienen desde la luz, ¿cierto? Que puede ser el sol, por ejemplo, son todos iguales, pero al reflejarse, no se reflejan en la misma dirección. O sea, ¿cierto? Van hacia el mismo lado de donde provenían, pero ¿cierto?, en distintas direcciones y no es una onda, son rayos ordenados como ocurre aquí abajo, por ejemplo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? Esta, ¿qué es lo que produce? Produce que la luz se refleje, pero no produce imagen. Esa es la reflexión difusa. Y la reflexión especular viene de espejo, ¿ya? ¿Cierto? Se rige por la ley de reflexión, ¿ya? Y que dice que los rayos reflejados, ¿cierto?, van a salir, se van a reflejar en el mismo ángulo en el que incidieron sobre la superficie. Por ejemplo, si estos rayos chocan acá contra la superficie, que puede ser un espejo, en un ángulo de 30 grados, el ángulo reflejado, ¿cierto?, también va a salir en 30 grados. Y así podemos formar imágenes, ya sea de mayor o menor calidad. Por ejemplo, un espejo, ¿cierto?, se supone que es una superficie reflectante que refleja completamente y nos podemos mirar en él todos los detalles, ¿ya? Un trozo de cerámica pulida también, ¿cierto?, va a reflejar una imagen, pero ya va a ser un poco menos nítida, ¿sí? Pero igual, ¿cierto?, se produce una reflexión especular. En esta reflexión especular, ¿cierto?, ¿qué es lo que sucede? Que parte de la energía que trae la luz, ¿cierto?, se va a absorber en el medio y el rayo reflejado va a ser menos tenue. ¿Cómo lo puedo demostrar? Con una linterna. Si yo apunto una linterna a un espejo plano, por ejemplo, ya después vamos a ver que hay más de un tipo de espejos, hay espejos planos y espejos curvos, pero si lo apunto a un espejo plano, la luz se va a reflejar, pero con menor energía.
O sea, se va a ver más débil esa luz, ya sea luz del sol o luz de linterna. ¿Ya? Esa es la reflexión. Así se produce la reflexión. La reflexión en la luz produce imágenes, sobre todo o principalmente la reflexión especular, ¿ya? Así se manifiesta la reflexión en la luz. En el sonido, recuerden que la reflexión se manifestaba como un eco o como reverberación. Aquí se manifiesta como una producción de imágenes. De hecho, después vamos a ver cómo se comportan los espejos, ¿verdad? Y se llama imágenes por reflexión. La refracción, bueno, la refracción sí tiene que ver cuando una onda cambia de medio y atraviesa a otro. Por ejemplo, una onda de luz viene del aire y pasa a través del agua. ¿Qué es lo que sucede? Hay una cierta curvatura, porque la refracción, ¿cierto?, hace que la onda, ¿cierto?, se curve y también disminuya su velocidad. ¿Sí? Aquí hay un video, dejo un video, ¿cierto?, para que ustedes observen algunos detalles más sobre reflexión, refracción y difracción. ¿Ya? Me parece que este es solamente de refracción, no estoy seguro. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que sucede en la refracción? Bueno, la refracción, ¿verdad? Suceden varias cosas. Primero, yo voy a tener una curvatura, ¿cierto?, de la luz, va a cambiar de velocidad, ¿ya? ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender del medio que atraviese la luz. Por ejemplo, aquí tengo una tabla, y esta tabla tengo benceno, agua, metanol, cuarzo, diamante. Si ustedes se fijan, acá al lado hay un índice. Ese se llama índice de refracción. ¿Y qué es lo que es el índice de refracción? Me va a indicar, ¿cierto?, cuánto se dobla o se curva la luz y cuánto disminuye su velocidad. Mientras mayor sea el índice de refracción, mayor va a ser la diferencia de velocidad que yo tenga. La velocidad de la luz nunca va a aumentar, ya el máximo que se produce es en el vacío. Y en un medio siempre va a disminuir. Por ejemplo, en el diamante, si ustedes se fijan, tengo un índice de refracción de 2,42. Eso significa que la luz, ¿cierto?, disminuye mucho su velocidad dentro del diamante. Por eso es que esta piedra, este cristal, ¿verdad?, refleja mucho la luz porque se demora en pasar por él, ¿cierto? Y eso hace que se vea más brillante, ¿ya? ¿Cómo se mide el índice de refracción? Bueno, es N, índice de refracción, va a ser la velocidad de la luz en el vacío, dividido por la velocidad de la luz en el medio. Recuerden que la velocidad de la luz en el vacío es 3 por 10 elevado a 8 o 300.000 kilómetros por segundo. ¿Sí? Eso podemos hablar de la refracción. Por ejemplo, si yo apuntara una luz láser sobre un vaso con agua, ¿cierto? Y lo hago en 90 grados, o sea, directo desde arriba hacia el agua, la verdad que la luz no va a sufrir ninguna curvatura, se va a doblar. Pero si yo la pongo en un cierto ángulo, yo también voy a ver que la luz del vaso se dobla. Hay un experimento que dejo acá, más abajo, creo que es el que está arriba, que le mostré, es este. Ahí aparece, ¿cierto?, el experimento del vaso, ¿verdad?, o del recipiente con agua y un láser. Ya, si no, el que está más abajo. ¿Ya? Eso es la refracción, y lo más importante acá es este fenómeno que vamos a hacer cálculos después con él. El índice de refracción, ¿verdad?, va a depender de la sustancia. El índice de refracción del agua, fíjense que no es 1, es 1,33. O sea que en el agua sí la luz, ¿cierto?, sufre cierta curvatura. ¿Dónde puedo experimentar eso? Bueno, cuando se producen espejismos. El espejismo, ¿ya? La producción de arcoíris, esos son fenómenos relacionados con la refracción. Y por último tenemos la difracción. Y la difracción tiene que ver, en sonido, cuando hablamos de difracción, tenía que ver con que la luz, ¿cierto?, rodeaba un medio. Y, por ejemplo, si yo tenía una puerta entreabierta, podía escuchar el sonido que provenía desde afuera de la habitación, ¿ya? Pero eso dependía, ¿cierto?, de que la abertura de esa puerta estaba en el orden de magnitud de la longitud de onda del sonido. Acá debe ocurrir lo mismo, pero como la longitud de onda de la luz es muy pequeñita, ¿cierto? Estamos hablando que la luz se mueve entre 400 y 700 nanómetros. Aquí al lado yo puse, un nanómetro es 1 por 10 elevado a menos 9 metros, o sea, muy pequeñita. Entonces la abertura, para que se produzca el fenómeno de la difracción en la luz, la abertura debe ser muy, muy pequeña. Por ejemplo, el tamaño del hoyito que yo puedo hacer con la punta de un alfiler, más o menos, ¿ya? Voy a intentar hacer un video donde les pueda mostrar la difracción de la luz con un láser, ¿ya? Entonces, la difracción, bueno, pero como es difícil de observar, ¿qué podemos hacer nosotros? Este experimento que está acá, que dice que yo debo poner, ¿cierto?, a través de la luz, por ejemplo, una luz del sol, nunca miren el sol,
ya la luz de una ampolleta, yo cierro mi mano de esta manera, ¿cierto? Y voy a mirar a través de la abertura que quedan los dedos. Y voy a empezar a ver, ¿cierto? Entre sombras y luz, sombra y luz, sombra y luz. Y eso significa, ¿cierto?, que estoy viendo difracción. ¿Dónde más puedo ver la difracción? Bueno, si yo me pongo unos lentes, ¿cierto? Si uso lentes, yo por ejemplo uso lentes, y si mi lente no está en muy buenas condiciones, todas las luces, ¿verdad?, de los automóviles, de la ampolleta y otras fuentes luminosas, ¿cierto?, las voy a ver con unos rayitos que se proyectan hacia afuera, ¿ya? Estos rayitos son productos, ¿cierto?, de la difracción que se produce en la luz al atravesar este medio, este lente que está medio rayado, que está en malas condiciones, ¿cierto? ¿Ya? Ahí también puedo experimentar difracción. ¿Dónde más puedo experimentar difracción? Si yo expongo o ilumino la superficie de un disco, ya sea un disco DVD, un disco Blu-ray o un disco de CD de música, si lo ilumino con una luz voy a ver una especie de arcoíris. Y ese arcoíris se va a producir por efecto de la rejilla que tengo, ¿ya? Que se llama celda de difracción. ¿Sí? Aquí hay unas preguntas que ustedes van a responder después, ¿cierto? No lo voy a responder ahora. Sí, pero sí voy a responder lo que está más abajo, ¿ya? Y bueno, según el principio de Huygens, la difracción, ¿verdad?, es cuando se produce un nuevo foco emisor. Eso es lo que pasa con las aberturas. Se produce un nuevo foco emisor de luz en este caso, ¿ya? Aquí abajo está este link, hay un video donde ustedes pueden mirar lo que pasa con la difracción, ¿ya? Bien, vamos a las preguntas. Dice ejercicios. Se puede decir que la luz es una onda electromagnética, una onda mecánica, una onda transversal, 1 y 3, ¿cierto? No es mecánica la luz, por si acaso. Es una onda electromagnética y transversal. Solo esas dos, o sea, 1 y 3. D. 2. Según Isaac Newton, la luz es una onda que viaja en línea recta. No, Newton no dijo que es Huygens quien dijo que la luz viajaba en línea recta, ¿cierto? No, dijo que viajaba en línea recta, pero no como una onda, sino que como una partícula. ¿Ya? B, una partícula que viaja en línea recta. C, una onda electromagnética y mecánica. D, una onda electromagnética que puede viajar en el vacío. Ya, según Newton, la D está correcta, pero según Newton, la luz es una partícula que viaja en línea recta. Ya. 3. Son fuentes primarias de luz. Ya, aquí tenemos luciérnaga y sol. La luna no, porque la luna refleja. 4. La luz que se refleja en un espejo puede considerarse como una fuente secundaria, porque refleja luz. 5. Son ejemplos de cuerpos translúcidos, un trozo de papel y un trozo de tela delgada. El espejo no, porque es un cuerpo opaco. 6. La importancia de que la luz sea una onda electromagnética es, y la respuesta correcta es esa, fíjense. C. Puede llegar al vacío, por el vacío del espacio de la Tierra y propiciar la vida. Si no hubiese sido así, nunca se hubiese propiciado la vida, ¿verdad?, en este planeta. 7. Todas las ondas del espectro electromagnético tienen en común, ya, lo que tienen en común es que no necesitan un medio material para propagarse, se pueden propagar en el vacío. 2. Viajan a una velocidad de 300.000 km por segundo. No tienen igual frecuencia, obviamente, por eso se llama espectro electromagnético, porque las frecuencias van cambiando. Respuesta correcta, D. 8. Bueno, la 8 está relacionada con este dibujo que está aquí abajo, porque dice, observe el dibujo y responde a las preguntas 8, 9 y 10. 8. Respecto de la luz visible, es correcto decir que el color rojo es el que tiene una menor frecuencia. Después, 9. Respecto a la energía en el espectro electromagnético de la figura. ¿Ya? Según la energía, ¿cierto? Dice, ¿aumenta de izquierda a derecha? Sí. ¿Es directamente proporcional a la frecuencia? Sí. Ya era respecto de la energía. 10. Si se ordena de menor a mayor la longitud de onda, ¿se puede encontrar? Bueno, de menor a mayor longitud de onda, radios X, microonda y radio AM según las alternativas que tengo acá. Ya, después, 11. La reflexión difusa, esto ya no tiene que ver con el dibujo, por si acaso. La reflexión difusa se puede producir en una roca, ¿verdad? Recuerden que la reflexión difusa es aquella que se produce sobre superficies irregulares. Ya, 12. En la figura se muestra la reflexión especular. De este fenómeno se puede decir que, bueno, este es un dibujo típico de reflexión especular. ¿Ya? Tengo la línea que está al medio, es una línea imaginaria que se llama normal, ¿ya? Y la onda incidente tiene el mismo ángulo que la onda reflejada.
Ya dice, la normal es una onda, una línea imaginaria, sí. La energía del rayo reflejado es menor que la energía del rayo incidente, sí. 13. ¿Puede ocurrir reflexión especular sobre? Aquí tengo parejas, ¿ya? Por ejemplo, la A puede ser el vidrio, pero el ladrillo no. Entonces la única que coincide es espejo y vidrio. Ya, 14. ¿La refracción de la luz puede explicar fenómenos como la formación del arco iris? Sí. ¿La cuchara que se dobla dentro de un vaso con agua? Sí. Es como cuando yo meto un lápiz también en un vaso con agua transparente y veo que está quebrado. ¿Sí? Eso es refracción. ¿Y los espejismos? Sí. 15. El índice de refracción es la razón entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio. Y por último, si el benceno, según la tabla que está más arriba, si el benceno tiene un índice de refracción de 1,5, entonces la velocidad de un rayo de luz que atraviese este medio es de, ya la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Si yo tengo, ¿verdad? Yo sé que índice de refracción es velocidad de la luz partido por velocidad de la luz en el medio, entonces si yo despejo velocidad de la luz en el medio, tengo velocidad de la luz en el vacío partido por el índice de refracción, y eso me da 300.000 dividido por 1,5, que ese es el índice de refracción del benceno. Y eso me da 200.000 kilómetros por segundo. Disminuye bastante la velocidad de la luz en ese medio. ¿Ya? Hemos llegado hasta acá. Estudien, preparen sus guías, ¿cierto? Porque se van a pedir prontamente para que ustedes las entreguen, ¿cierto? Y van a ser evaluadas. Que estén muy bien. Un abrazo fraterno para todos, ¿cierto? Cuídense y me hablan al correo si lo necesitan. Adiós, que estén muy bien.